los trabajadores que están frecuentemente frente a los pacientes, principalmente los que atienden en las salas de urgencia, los que atienden las áreas de problemas respiratorios. La mayoría están muy preocupados o estamos muy preocupados porque no se cuenta en la mayoría de los hospitales, en la mayoría, sí hay algunos que lo tienen, los equipos de protección personal que se requieren para este tipo de pacientes. Tampoco los insumos necesarios, muchos pacientes tienen que comprarlos y en el caso de los equipos de protección personal, muchos trabajadores hemos decidido comprar por nuestra cuenta los equipos. Se ha dicho que hay suficientes y donde deben de estar. Cuando nosotros les preguntamos a los trabajadores que están en las áreas, ellos nos dicen que tienen bastante temor por lo que ha sucedido en otros hospitales, por las experiencias que se han dado y pues realmente todos ellos quieren tener por lo menos lo indispensable para sentirse seguros en el área de trabajo. Sabemos que es responsabilidad que nosotros tenemos que afrontar como trabajadores esta pandemia, pero también es responsabilidad del patrón dotar de las herramientas necesarias para que el trabajador haga su trabajo adecuadamente y además en un entorno de seguridad. Es preocupante que después de haber solicitado por escrito desde el día 23 de marzo al gobernador y al secretario de Salud y también se le hizo un llamado al Congreso del Estado, algunos senadores y algunos diputados federales y que hasta que nos manifestamos en una manera nuestra inconformidad públicamente, ustedes lo vieron, se haya empezado a tomar cartas en el asunto, habían pasado más de 10 días y lo interesante de esto es que se diga que existe todo lo necesario cuando si ustedes le preguntan a cada trabajador y lo entrevistan o van a las áreas de trabajo, se van a dar cuenta de que existen muchas carencias. Es importante señalar también que después de nuestras manifestaciones hay una declaración del gobernador que dice que en 2 o 3 semanas, eso fue la semana pasada, iba a estar el insumo necesario, todo lo que se necesita, todo lo que se ocupa. Nosotros necesitamos que ya haya lo necesario desde hoy, que esté todo lo más pronto posible, porque la pandemia está encima, el personal de salud tiene temor de enfermarse, el personal de salud tampoco quiere contagiar a su familia, al público en general. Es muy importante que se proteja adecuadamente al personal de salud, porque el personal de salud va a ser la barrera que va a atender a los pacientes que lleguen en esta pandemia. Si ellos, como desgraciadamente ha ocurrido ya en otros estados, son los que fallecen primero o se enferman primero y son el personal que está ahorita atendiendo es el más altamente calificado, entonces se va a necesitar una curva de aprendizaje para que llegue otro personal que está menos preparado. Se cuenta en los hospitales con personal capacitado, pero también hay otro personal que necesita capacitarse. Necesitamos que nuestras autoridades tomen eso muy en serio. Hay mucho personal capacitado y hay mucho personal que necesita ser capacitado. Necesitamos efectivamente que haya todo lo necesario en el sitio que se necesita. No pedimos que todos tengan equipo de protección personal inadecuado en cada área, claro que no, sino el que se necesita para cada área. Pero también sabemos que es nuestra responsabilidad como trabajadores. Yo les pediría a mis compañeros que usemos los equipos de protección personal con responsabilidad en el área adecuada y que no salgamos de esa área
sin antes haberlo dejado en el sitio adecuado, ¿no? ¿Qué tipo de insumos les hacen falta? ¿Qué necesitan? Mire, lo principal que se quejan los compañeros es que quienes están en riesgo directo, los equipos no cumplen con las especificaciones. El tipo de cubrebocas, el tipo de batas, el tipo de equipos que tienen que tener para estar ahí no son suficientes. El personal que tiene el contacto directo con el paciente y personal que además atiende a los pacientes sospechosos, ¿sí? Yo les he pedido que cuando los quieran poner en esas áreas, pues que se lo soliciten verbal y por escrito a su jefe inmediato que los dote de ese equipo, porque es su responsabilidad, ¿sí? ¿Y en todos los hospitales clínicas está así la situación, los públicos? En la gran mayoría de los hospitales públicos, ¿sí? En la mayoría. ¿Sí? Yo quería preguntarle sobre qué de cierto hay en que muchos de los ingresos que hay en los hospitales por alguna enfermedad respiratoria, antes de que dé positivo una prueba de COVID, que nos dicen que tarda hasta 7 días llegar una prueba veraz de que si se tiene o no el COVID, meten a los pacientes que están bajo sospecha pero no positivos con los que sí están ya dados como positivos, o sea, que están dándose contagios dentro del mismo hospital por desconocimiento de los hospitales, pero no sé si usted sepa o pueda decirnos algo sobre esto. Bueno, en los hospitales donde a mí me toca ver, se están separando, ¿sí? Sí se están separando. Aquí el problema no es tanto si tienes la prueba positiva o no. Sabemos que el 80% de las personas son asintomáticas. Entonces, las medidas que tienes que tener, el que tiene el primer contacto tiene que suponer que ese paciente es positivo, porque si en otras cuestiones, cuando hablamos de estadísticas, nos vamos por la mayor parte, porque ahora nos vamos a ir por la menor parte. Nosotros tenemos que actuar como si la mayor parte de los que tienes contacto son positivos, porque si es así, 80% asintomáticos, entonces solamente el otro porcentaje más bajo, el 20%, van a presentar algún síntoma. Entonces tenemos que tratarlos como si fuesen positivos y tomar ese tipo de medidas nosotros, ¿sí? Doctor, ahora que mucho personal no está capacitado y otros sí, ¿en qué porcentaje es el que no está capacitado para atender esta crisis de salud? Bueno, los trabajadores que no están relacionados generalmente con el área de cuidados intensivos, con el área hospitalaria, te podría decir que se fue una gran cantidad de trabajadores, creo que como el 60%, si no está el 70% de la planta de trabajadores, debido a que cumplen muchos de ellos con los requisitos de que están en riesgo. Entonces van a entrar a trabajar una gran cantidad de personal de la salud que no está laborando cotidianamente en muchas de las áreas y no están, no tienen la capacitación debida, aunque se le haya hecho. Tú sabes que la curva del olvido es importante, no es lo mismo que alguien esté haciendo todos los días un mismo procedimiento y para llevarlo a cabo. Entonces, el personal que es eventual tiene que ser capacitado de una manera intensiva para poder dar exactamente el mismo resultado que el personal que se fue y además que el personal que se vaya enfermando. Entonces, tiene que hacerse una capacitación. Incluso muchos trabajadores han dicho que no han sido capacitados, porque este es un evento al cual no estábamos acostumbrados y al cual no esperábamos. Pero hay algunos profesionales que por su tipo de trabajo que desarrollan ya tienen la capacidad instalada desde hace mucho tiempo, su trabajo así lo desarrolla, pero muchos otros trabajadores no, que va a ser
por principio su forma de hacerlo. ¿Y ante la contingencia habrá tiempo para que la Secretaría de Salud capacite a todo ese personal nuevo? ¿O los van a tener que echar a andar así como los contraten? ¿Van a tener Sí, que empezar a sí, trabajar? sí hay, porque ya tienes una base, sí hay. Te puedo decir algo que pasó en mi unidad. En un día se hizo un simulacro con supuesto paciente. Entonces, el hacer un simulacro hace que el personal se dé cuenta de cuáles son sus errores que está cometiendo a la hora de atender a un verdadero paciente. Y esas cosas sí hacen falta, no se han hecho en todos los hospitales, en algunos sí se han hecho. En el mío te puedo decir que sí se hizo, pero ¿qué pasó? Alguno de ese personal que se capacitó fue removido porque era de riesgo, otro porque enfermó por otras causas y otro porque lo movieron de hospital. Entonces yo te puedo decir que la capacitación directa tiene que estársele dando al personal que va a estar al frente ahí siempre. Doctor, entonces ha sido torpe de alguna forma, es lo que entiendo, que ha sido torpe tanto la medida de contratación inmediata las próximas 2 semanas y las medidas de capacitación que han ocurrido, dado a que no se hizo una buena selección de personal tampoco. Mira, se hace la selección del personal que hay. Se va a trabajar, eso hay que entenderlo, que las autoridades van a usar el personal que haya, ¿sí? Aquí lo que pedimos es que se les dé la capacitación adecuada y se les dé los equipos de protección adecuados y además que haya los insumos para atender al paciente adecuadamente, ya que también muchos pacientes terminan comprando lo que necesitan, ¿sí? Hasta lo más indispensable. ¿Usted representa a los hospitales generales o a qué sector de salud? Mire, yo trabajo en un hospital integral, en el hospital de Nabolato. Soy secretario general de un sindicato nuevo que tiene poco tiempo de nacer, pero tenemos alrededor de 2 años trabajando sin ser sindicato, agrupados como trabajadores de contrato. ¿El nombre de ese sindicato? Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, la sección 18 de Sinaloa, pero tenemos ya tiempo luchando porque a los trabajadores de contrato se nos haga justicia. Y ya que mencionan este problema, algunos dicen que no tiene relación las condiciones laborales de los trabajadores con la pandemia, y sí tiene mucha relación. La mayor parte de los trabajadores que nos vamos a quedar ahí a trabajar es de contrato, y los trabajadores de contrato no tienen seguridad social, no tienen un pago de alto riesgo, y son, junto con muchos trabajadores de base, los que van a afrontar esta contingencia. Y otro problema muy importante. ¿Tiene un número aproximado de esa cantidad de trabajadores de contrato? Más de 2,000. Más de 2,000. Sí, sí. O sea, en Sinaloa. apenas En Sinaloa, trabajadores. unos 2,500 a 2,700 trabajadores que van a estar en esas condiciones. Y otro problema muy importante que tienen esos trabajadores. Un número de ellos no se les ha pagado la quincena a tiempo. Hay algunos que son, por ejemplo, suplentes, que les deben hasta del año pasado. Ahora, la compensación salarial que se da, que recuerdan que se da desde el año pasado y que se ve este año, nada más se ha dado la de enero. Prometieron que probablemente en esta semana darían la de febrero y que tramitarían la de marzo. ¿Por qué saco esto a relación? Para que estos trabajadores y todo tipo de trabajador pueda estar en su casa, guardar su distancia y tener a su familia con lo necesario para esta cuarentena, tienen que tener dinero, tienen que tener un salario. Y esa compensación representa para algunos trabajadores, de acuerdo a la precariedad, del 50 al 100, 150, 200 o hasta 300% del salario precario. De tal manera que la compensación es la parte más importante de su salario. Y si no lo tienen, ¿cómo van a tener a su familia con todo lo que necesitan en su casa? En relación a los estudiantes que van a entrar también a atender a algunos de los pacientes, ¿cómo ven ustedes o qué valoración hacen sobre eso? Bueno, creo que esa pregunta es una pregunta muy importante que acabas de hacer.
El personal que no esté plenamente capacitado debería de estar en áreas de menor riesgo, definitivamente. Aunque son jóvenes, y si van a estar en cierta zona de bajo riesgo, pues deben ser capacitados adecuadamente, ¿no? Tienen ciertas bases para entender toda la capacitación y creo que puede ser que llegue un momento en que tenga que hacerse mano de todo el personal que haya en este momento, y nosotros como trabajadores debemos acudir al llamado de la Secretaría de Salud, acudir al llamado de las autoridades con responsabilidad y con profesionalismo, pero también debemos de tener lo necesario para poderlo hacer con toda profesionalidad y con toda con la mejor calidad y prontitud adecuada para cada caso, para cada paciente. ¿Nos puede repetir su nombre, por favor? José Luis Castro Montañez. Doctor, menciona que el 60% de los trabajadores del sector salud pues, fueron enviados a sus casas por el riesgo que corren, ¿no? Porque son propensos son más susceptibles a la enfermedad. Y menciona que quienes están llegando no tienen la capacidad o el entrenamiento suficiente pues, para hacerle frente a esta cuestión. Entonces, nada más precisar, ¿Sinaloa tiene el personal suficiente de salud para hacerle frente a esta enfermedad, a esta pandemia? Yo creo que sí lo tiene, y que hay mucha gente capacitada, pero hay mucha otra gente que necesita capacitación. Nos damos cuenta en el momento de los simulacros, pero realmente se le puede capacitar rápidamente con unos eventos rápidos de simulacro en cada unidad. Yo me di cuenta cuando en la unidad lo hicimos que es muy bueno el simulacro, ¿sí? Y eso claro que hay tiempo, pero hay que hacerlo ya, ¿sí? Hay algo que quisiera agregar, muy importante. Yo quisiera pedirle al secretario de Salud y al gobernador que no tarde 2 o 3 semanas los insumos y los equipos que se necesitan para que nosotros hagamos frente a esta contingencia, que sea lo más pronto posible. También quisiera hacer un llamado a la clase política que cumplan con la función que se les ha encomendado para que esto tenga menos impacto, que hagan lo que ellos necesitan hacer y que se solidaricen con los trabajadores de salud de la manera que ellos saben y puedan, y también con la población. También quisiera pedirles a todos los patrones, incluyendo al patrón que es los servicios de salud de Sinaloa, que para que los trabajadores guarden su sana distancia, necesitan de una amiga que se llama El Salario. ¿Sí? Sí. ¿Mande? Sobre el tema expresamente. Sí. Aquí está.